tenemos columna de Juliana Vaccaro. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Juliana. Julia. Vamos a ir corrigiendo los nombres. A mí, como me llamo Sol, también me pasa. ¿Qué te confunden? Que te dicen Soledad. Claro, Solange. cualquier cosa. Sí. La Solange. Sol. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contenta. ¿Contenta de estar Sí. de vuelta Sí, trayendo historia de nuestra música argentina, de la música, del rock? Gran repercusión la semana pasada. ¿Ah, sí? Sí, aparecieron en el YouTube los comentarios, las visualizaciones. Ahí estuvo. Muy bien. Se estuvo circulando. Muy bien, La muy gran bien. Rosette. Bueno, y hoy vamos a hablar, sí, del rock nacional. Después voy a profundizar en cada cosita que fui nombrando. Pero hoy vamos a hablar del rock nacional y para seguir un poco lo que empecé la semana pasada, voy a contextualizar un poquito de cómo nace el rock en Argentina. Allá por los años 60 comienza el movimiento rock en nuestro país, liderado por bandas como Manal, Los Gatos y Almendra, influenciados por bandas uruguayas y por la Beatlemanía y los Stones. Ellos comienzan a generar un sonido nuevo que es considerado el beat argentino para luego pasar a ser lo que es el rock nacional, y es un género musical que hasta nuestros días marca nuestra forma de hacer y de escuchar música claramente, y podemos decir que el primer single de rock en Argentina es La Balsa, creado por Lito Nevia y Tanguito, literalmente creado en el baño de la Perla de Once, un reconocido bar en esos tiempos, donde los músicos se juntaban a tocar todas las noches, incluso era su trabajo fijo, con eso comían. Uh-huh. Y este tema va a fundar lo que después va a ser todo lo que vino, digamos, todo lo que es el rock. Y acá, para empezar, sí me gustaría escuchar al personaje que es el central del día de hoy, que es ni más ni menos que el mismísimo Charly García. Vamos a escuchar el primer videíto de lo que él tiene para decir. Vos aportaste a la música? ¿Qué aporté? O a la letra. Y aporté, creo que un poquito de tanguito, de aire de tanguito en el rock. Aporté un poquito de la cosa de bailar, no se confunda, de bailar, de expresión corporal. De espectáculo al rock, creo que y más profundamente creo que soy de la camada o sea, yo quiero nombrar en este momento a Lito Nevia, que fue el que inventó el asunto. O sea, la verdad que Lito Nevia inventó, el Flaco y yo seguimos, y después hay un montón de ladrones que bueno. Sí, un montón de ladrones. Un montón de ladrones. Pero bueno, central esto el tango que dice Charly, que le sumó al rock and roll. Sí, exactamente. Ahora también vamos a ver, me adelanto, un videito de Piazzolla, pero en un cachito. Podemos ver que, como dice la máxima estrella de rock nacional, Lito Nevia fue el inventor de todo lo que va a venir después, que no solamente va a ser un movimiento musical nuevo, sino que va a ser un movimiento social y cultural, que, tal como decíamos la semana pasada, va a traspasar generaciones y va a traspasar fronteras. Y ni más ni menos decir que tanto yo como creo que muchísimos de nosotros fuimos criados bajo la música de Charly García, con sus bandas hermosas, en particular Sui Generis y Serú Girán, para mí como las mejores bandas, y Serú Girán considerada por muchos como los Beatles argentinos. Lo tengo tatuado por mi novia, Ali.tatuando, síganla. Y bueno, acá también podemos escuchar, sí, lo que Piazzolla tiene para decir, que es una figura del tango en ese momento, sobre Charly García en particular. Que son... entonces ya no es el cuento aquel de que la guitarra está colgada en el ropero, ahora está colgada en el ropero. Sí, yo pensé, pero no, Bernardo, hay una cosa muy positiva, que son los nuevos conjuntos rock, que es mi sueño también, ver gente joven que sigue mi camino así de musical. Es cierto, sí. Y ver que los jóvenes como Alas, así, Cruces, Spinetta, Charly García, toda esa gente que yo amo más a esa gente que la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietudes. Yo no conozco ningún joven de 18, 19 años, digamos, que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandoneón para tocar tangos.
para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo, ahora sí. Porque lo que hace Spinetta, lo que está haciendo Alas y es Cruces música sobre de todo, Buenos sí, Aires. sí, sí. Ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial. Y acordate, estamos hoy 14 de 1976, diciembre, va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con los Beatles en 1960. Están haciendo una nueva música de Buenos Aires. Y a estos chicos, estos muchachos hay que apoyarlos porque ellos son los únicos que pueden salvar nuestra música de que desaparezca. Claro, pero ellos también... Bueno, en esta línea con lo que dice Piazzolla, también es interesante escucharlo a Charlie en varias entrevistas, que habla de esto, ¿no? De lo nuevo que traen los jóvenes en particular, que yo considero y entiendo que lo que él quiere decir es que todo lo innovador va a traer una expansión de la creatividad y va a generar cosas nuevas e interesantes. Que Piazzolla habla, ¿y dónde está la juventud? Claro, ¿Dónde están las exacto. inquietudes de la juventud? Y decía, estaban en el rock and roll, que en ese momento, me imagino, los tangueros, los viejos tangueros, miraban con recelo al rock que venía. Totalmente. Y está bueno esto de Piazzolla que lo toma diciendo, están continuando lo que nosotros arrancamos, como otra mirada Exacto. distinta. Sí. Por eso me pareció súper interesante este videito para pasarlo, porque había como un recelo del tango. Era como el tango y el rock ahí, una guerra medio... Que históricamente se ha dado, no sé, me acuerdo en la columna que hizo Kubrick del nuevo cancionero, dentro del folclore, dentro de distintos estilos musicales, hay una cuestión de medio ser celosos de lo que se construyeron. Exacto. Y no dar paso a los jóvenes, a las jóvenes. Y nada, me parece que por lo menos la voz de Astor Piazzolla, que era una eminencia de la música, diciendo, estos pibes hay que bancarlo. Sí. Acá me parece súper interesante también, o sea, si bien Charlie en una entrevista le dice a Lali, tipo, la música ya está hecha, me parece muy interesante pensar esto de lo nuevo como pensándolo en darle lugar a los distintos géneros y también que la brecha entre los distintos géneros empieza como a desaparecer un poco, como que nos permite pensar la música más como combinada, digamos, sin tanto, no me salen las palabras, sin tanta marca entre género y género. Sin que, fronterizar la claro, música. Que Como- en algún momento era como, bueno, si esto no es rock, no lo escucho porque porquería. Y no, o sea, esta mirada nos permite pensar un poco más allá la música. El rock trayendo al tango, y hoy podríamos decir lo que sucede en el trap, o como el género urbano trayendo al rock, por Sí. ejemplo, la figura de Dylan, por ejemplo. Exactamente. Pero bueno, también me parecía importante contar un poco la historia de Charlie, para ver quién era Charlie antes de ser lo que es. Y él proviene de una familia rica. Su padre era de descendencia de sangre azul, ya que su familia materna era parte de la realeza europea. No nos vamos a meter mucho en esa historieta. Lo más importante de todo esto es decir que Carlos Alberto García Moreno, quien ahora es llamado Carlos Alberto García Lange, en honor al apellido de su abuela paterna, empieza su camino como músico a los 3 añitos, o sea, muy pequeño, cuando la mencionada abuela le regala un piano de juguete. Y Charlie empieza a sacar por oído, o sea, es un niño prodigio con oído absoluto, empieza a sacar un tema de la música clásica de oído. La madre escucha esto, empieza a ver lo que estaba pasando y sin mucho entusiasmo por parte del padre, lo llevan a la casa de un vecino a tocar un piano de verdad. Y ahí es cuando Charlie, de 3 años, muy pequeño, comienza a tocar el piano como un animal, tal cual como lo dice él en sus canciones. Y ya a los 5 añitos comenzaba su camino en el Conservatorio de Buenos Aires. Y en este momento, abocado a la música clásica y con un rechazo bastante grande hacia la música popular, comienza a entender, gracias a consejos de su profesora de música, que no había lugar para un músico clásico en esas épocas, o sea, un nuevo músico clásico. Entonces se empieza a meter en todos los nuevos géneros que fluctuaban en esta época. Y a través de varias bandas que conforma en el secundario, llega en 1968 con Nito Mestre a conformar lo que es Sui Generis, una banda que a mí en particular me encanta
pero que no va a tener éxito hasta luego de 4 años, en 1972, donde largan su primer disco y empiezan a ser reconocidos por los medios de comunicación y por el público en general. El primer disco llamado Vida, con canciones que son himnos, como Canción para mi muerte, Necesito, Quizás por qué. Esta última, para mí, una canción muy hermosa de amor. O sea, que me encanta. ¿Un Charlie de cuántos años en ese momento estamos hablando? Y 20 años 20 más o menos. años, sí. 18, 20 años. 18, al igual que Nito Mestre, o sea... Sí. Eran compañeros de secundaria. Dos adolescentes. 2 adolescentes, como decía Piazzolla. O sea, no es tan simple ver chicos de 18, 19 años haciendo esta clase de cosas a través de todas sus inquietudes. Y en 1973 largan un disco con un contenido mucho más político, que es Confesiones de invierno, que también hay una canción que se llama así, muy linda, y Rasguña las piedras, como también un himno que va a traspasar generaciones. Y para 1974 ya lanzan canciones como Botas Locas, que acá también tenemos un fragmentito para escuchar lo que Charlie dice que sucede en esas épocas. Acá podemos ver el otro video. Llegamos y nos llevan en una camioneta, nos ponen una bolsa en la cabeza, con las manos así, en un patio frío, y se escuchaban gritos, ¡guau! Y cuando me sacan el trapo, estaba con un póster de muertos, de los montoneros. Y el tipo decía, yo maté a este. Entonces yo pensaba, cuando llega el manager, también con la cosa, todo mal. Incluso los instrumentos también fueron presos, todo fue preso. Y bueno, también canciones como Instituciones, que es una crítica directa a la institución policial como tal. Estas canciones van a ser censuradas. Él recordaba que el otro día cuando sucedió lo de Milo J, que le cancelaron el show, Charlie la llamó a la madre. A la madre y le dijo, ¿sabes cuántas veces con Sui Generis me cancelaron los shows, me censuraron? Sí. Y bueno, las canciones que no eran censuradas tenían que ser cambiadas sus letras. Y acá comienza como toda una época en la cual van a meterse en metáforas que, bueno, para la dictadura no eran muy obvias, no tenían la capacidad de pensar las canciones como tal. Entonces comienza una etapa bastante más poética. Y bueno, como ya sabemos, en estos años comienza la persecución política y cultural, en un primer momento por la AAA y luego por el proceso de reorganización nacional, llevado a cabo por Videla en un primer momento. Pero para 1975, Charly y Nito deciden abandonar Sui Generis debido a la ambición de Charly por avanzar y irse más a lo sinfónico, lo cual genera como un rechazo por parte del público, sobre todo, que pedía los temas viejos, y de la banda también. Pero dan un cierre con 2 espectáculos fabulosos en el Luna Park, que junta a 25.000 personas y tiene que ser dividido en 2 recitales distintos la misma tarde, porque toda la gente no entraba en el lugar, digamos. Y 25.000 personas, o sea, estamos acostumbrados ahora a ver al Indio con 40.000 personas. Bueno, en ese momento 25.000 personas era muchísimo. Y acá también hay un videíto de Charly hablando del final de Sui Generis. Y después me fui a dormir. Creo que fue una de las decisiones más inteligentes que tomé en mi vida. ¿Por qué? Porque ya no era lo que era antes, porque no daba para cambiarlo y porque de alguna manera provocó un fenómeno que fue la despedida de Sui Generis y todos esos mega conciertos. O sea, creo que fue piola. O sea, Nito también estaba de acuerdo, ¿eh? O sea, nosotros íbamos, nos molestábamos. Nito y él, perdón, interrumpí el video. Nito y él siguen siendo amigos. Hay una historieta ahí medio chisme de que la mujer de Charly lo deja por Nito en un momento, pero esto no va a intervenir demasiado en su amistad y luego de varios años van a volver a reencontrarse.
Y bueno, luego de pasar por algunas bandas como Porzu Gieco y que también son figuras bastante polémicas en la época, y La Máquina de Hacer Pájaros convoca a 3 músicos increíbles de la época para dar lugar a lo que es Serú Girán. Y acá encontramos a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro en la batería, que van a dar lugar a esta banda que, bueno, como ya decía, considerada por muchos los Beatles argentinos. Primeramente largan un disco llamado Serú Girán con canciones tremendas como Seminare y Eitileda, pero es un disco que va a ser bastante rechazado por el público, aunque después estas canciones se convierten también en himnos. Y acá también es interesante cómo Serú Girán y Seminare nacen de una canción con un lenguaje inventado por Charlie y Nito Mestre. No, Nito Mestre no, perdón. Y David Lebón, me confundí. David Lebón y Charlie inventan canciones con un lenguaje inventado por ellos y salen estas palabras: Serú Girán y Seminare, que antes era canción La Calle de la Sensación, se llamaba, y fue cambiada por Seminare en el último momento. Ese, bien decía, disco no entendido por el público por el nivel de metáfora. Claro. Que es rechazado, como era la cuestión de estamos en dictadura, nos están desapareciendo y ustedes están hablando en un lenguaje alienígena. Sí. Era un poco la relación con el público. Sí, en ese sí, momento era como de no comprendimiento lo que estaba pasando. Exacto. Hasta que en 1979 largan La Grasa de las Capitales como un gran disco que ahí sí va a ser respetado por el público y tiene temones como Viernes 3 AM, porque además hace un salto musical zarpado. Y esta trayectoria sigue, y no solo su música empieza a madurar, digamos, sino que también sus shows. Son pioneros en pensar los shows estéticamente. Y acá también pienso en Dylan como una persona que hace shows tremendos hoy en día, y cómo estos muchachos son pioneros en pensar la estética y la escenografía de los shows y cómo se plantan en el escenario, que no era solo subirse al escenario y tocar. Bien, luego en 1980 largan el disco Bicicleta con Alicia en el País, que ahí sí va a ser una crítica zarpada a la dictadura, con metáforas que nada, hoy en día las entendemos muy bien, pero en ese momento no se entendía, y que mostraba la realidad que en ese momento pasaban en el país, digamos. Y en 1981 lanzan Peperina, disco y canción dedicado a una periodista un poco hater del momento, que bardeaba bastante a Serú Girán, y en honor a ella largan, o sea, como ahí redoblando la apuesta, largan este disco y esta canción, pero coronan el disco con temas tremendos como Cinema Verité y Salir de la Melancolía, canción que particularmente a mí me resulta bastante progre y hermosa para aquellas épocas. Y en 1982, ya con No Llores por mí Argentina, se va finalizando su tránsito como grupo, debido a que Aznar va a continuar su carrera en Estados Unidos, y sin saberlo va a ir disolviéndose la banda, pero luego van a ser convocados nuevamente en el año 92, dando 2 espectáculos increíbles en River, donde la idea era volver, pero ya habían cambiado mucho, habían crecido mucho y no era posible que la banda creciera, digamos. O sea, hasta ahí llegaron. Ahí ya estábamos en Charlie, que es lo que nos vamos a meter, me imagino, en una parte 2, el Charlie solista. Exacto. En el medio de todo esto está Charlie solista, que es una carrera impresionante, que si quieren me pueden hacer saber de alguna manera que para seguir con esto, ¿no? Sí. Para seguir profundizando. Obvio. Y bueno, para finalizar voy a contar otra anécdota que tiene que ver con cómo Charlie se autopercibe, ¿no? Y él mismo cuenta que la revista Pelo, una revista de esas épocas lanzada en el año 70 por Ripoll, es una revista dedicada a hablar de rock en particular, la primera en el país,
Y ahí nombraban a todos los músicos de la época así tal cual, como músicos, y todos entraban dentro de la misma bolsa. Y Charlie, en la vorágine de todo lo que estaba viviendo, dice, no, yo no soy un músico más, yo soy una estrella de rock. Y así es como él plantea que es una estrella de rock y hace que todos los medios de comunicación lo empiecen a nombrar de esa manera. Y el día de hoy podemos decir que es la auténtica estrella de rock argentina. Y no solo por su increíble música que va a marcar, como decíamos, generaciones y generaciones, sino también a través de los distintos escándalos que él protagoniza, desde que se abre la cremallera, cherry gallego, se la bragueta en el... Hasta tirarse a no sé qué piso, noveno piso, desde el 9º piso a una pileta. Él tenía todo calculado cuando o las se tiró. entrevistas, incluso la forma en la que contesta. Tal cual. Él, en la anécdota esta de la pileta, él calcula cómo tirarse. O sea, primero tira un peluchito, después tira una estatua y dice, bueno, si es así, asá, yo me tiro en el medio. Y se tiró el chabón. Y tenía 30% de probabilidades, según él, de caer en cualquier lado, pero funcionó y cayó a la pileta. Y bueno, entre medio de todos estos escándalos y toda su música increíble, podemos decir que se conformó la auténtica estrella de rock argentino, y que según yo va a ser recordada por generaciones y generaciones, y ojalá, Charlie, no te mueras nunca, aunque es un poco polémico pedirle esto a una persona, pero por lo menos en nuestras almas va a quedar su legado para siempre. Y acá, para finalizar, tenemos el último videíto, que es un momento en el que se juntaron Lebón, Aznar. Gracias, Juli. Muchas gracias, por este chicos. recorrido. Entonces, esperamos la parte 2. Esperemos la parte 2. Muchos saluditos en el YouTube también te llegan, de Mercedes, de Alana, que te mandan, grande Julio, la grosa Juli, estoy escuchando con mi compañía en el trabajo, así que gracias por ser parte de Trinchera. Gracias, chicos. Así es. Nos vemos. Y nos vamos a ir con este tema, ¿no? Me dicen por cucaracha, vamos escuchando Charlie, Lebón y Aznar y volvemos con el señor Gabriel Kudrik.